Bienvenidos al 57º paseo matinal con Sergio Díaz, de hoy, 22 de julio de 2025. El tema del día de hoy es: ¿conoces las 4 herencias que tienes? Cuando hablamos de herencias, regularmente pensamos o viene a nuestra cabeza inmediatamente aquel legado económico o en bienes que nos dejan nuestros padres o algún familiar o algún muy conocido, ¿verdad? Algún amigo. Pero aquí hablaremos no solo de esas herencias, sino de todas las herencias que tenemos cualquiera de nosotros. Aunque nuestros padres no hayan tenido dinero o ningún bien, o sea, todos tenemos la fortuna de tener estas herencias. Si quieres conocer cuáles son estas herencias y la importancia que tienen en tu vida, te invito a continuar viendo este video. Pero antes, te invito a suscribirte y darle like a la campanita si te gusta este tipo de contenido. Y ahora comenzamos. El hecho de que hayamos sido engendrados por nuestros padres nos ha generado una primera herencia. La herencia genética. La primera herencia que todos tenemos es la herencia genética. En sentido estricto, esta herencia genética no solo es dada por nuestros padres, sino por todos nuestros ancestros. Guardamos dentro de nosotros la herencia o la carga genética de todos nuestros antepasados. Y en ese sentido, tenemos una herencia genética muy común a otras personas. En este sentido, por eso muchos aspectos buenos y malos de otras personas también los tenemos nosotros, porque finalmente tenemos la misma carga genética. Muchos de estos aspectos genéticos son para sobrevivir y somos capaces de hacer cualquier cosa por sobrevivir, por reproducirnos, por mantenernos vivos. Bueno, pues esta es la primera herencia genética y es una herencia maravillosa porque nos da un producto evolutivo de muchísimos años, ¿verdad? Es la herencia genética. ¿Cuál es la segunda herencia? Bueno, la segunda herencia es la herencia cultural. Es decir, el conjunto de todo lo que ha creado o cultivado el hombre. Esta herencia implica las costumbres, los hábitos, el arte, la ciencia, todo lo que ha generado el hombre. Un animal tiene también la herencia genética, es decir, en los animales también existe la herencia, pero solo este primer tipo de herencia es la que compartimos con los animales, la herencia genética. Los animales transmiten también a otros una herencia que es la herencia genética, pero no hay herencia cultural ni herencia de otro tipo. Por eso, por ahí decía Ortega y Gasset algo así como que el tigre siempre es un tigre desde el principio. O sea, tiene que aprender a hacer todo desde el principio. No es como en el ser humano que gracias a la herencia cultural tenemos una cama que no tenían los hombres del paleolítico, del neolítico o de la edad de los metales, ¿verdad? No había una silla, una cómoda cama, no había licuadoras. Es decir, la herencia cultural nos hace nacer sobre hombros de gigantes, sobre los hombros culturales, sobre los avances científicos, tecnológicos, artísticos de todos nuestros ancestros. Y esta es una herencia absolutamente gratuita y que si no nos gusta la podemos ir modificando, porque esta herencia, la cultura se puede ir modificando, a diferencia de la herencia genética que no es modificable en el corto plazo. No puedo modificar a voluntad la herencia genética. La herencia cultural sí la puedo ir modificando
conforme mis necesidades y mis conocimientos a lo largo de la vida lo vayan teniendo. La herencia genética incluso puede ser, gracias a la cultura, uno puede valerse también de la cultura genética, de la herencia genética. ¿A qué me refiero con esto? Que gracias a la cultura podemos hoy conocer que dependemos de genes y podemos saber las propensiones que tenemos. Por ejemplo, en México o en América Latina hay una gran propensión a la diabetes. Entonces, bueno, si quiero vivir un poco más, evitar hábitos que me hagan que se haga realidad esta propensión a la diabetes. O si tengo propensión a la alta presión, bueno, evitar tal vez comida muy salada, evitar demasiado estrés. Entonces, la herencia cultural nos puede ayudar a sacarle cierta utilidad a nuestra herencia genética. Pero entonces, esta es nuestra segunda herencia, la cultural, y que nos proporciona un gran abanico de opciones. Gracias a la herencia cultural, no es como los hombres de la antigüedad, que a qué se dedicaban, pues como los animales, a la caza, cazar para poder comer, ¿verdad? A la caza, a la pesca, ya después cuando se inventó la agricultura, pero había que dedicarse a eso, porque había que sobrevivir. Nuestro único objetivo en la vida era sobrevivir, como los de los animalitos, ¿verdad? Descansar, mantener esos instintos. Hoy tenemos un abanico de opciones y tenemos la posibilidad de decir, pues yo me voy a dedicar a la tecnología, no yo a la ciencia, no yo al deporte, no yo a la haraganería, yo. Entonces, la herencia cultural nos abre un panorama enorme para poder elegir. En épocas donde donde la cultura era muy incipiente, el hombre no podía elegir, era el medio ambiente lo que determinaba a qué se dedicara. Entonces, es una enorme maravilla el poder ser de esta especie humana que ha podido generar esa segunda herencia, y debemos de estar agradecidos a la vida, a nuestros padres, a nuestros ancestros, de pertenecer a esta especie que ha tenido esas enormes potencialidades de desarrollar la cultura. Ahora bien, vamos a ver cuál es la tercera herencia. La tercera herencia es la herencia geográfica. Es decir, depende del país en que hayamos nacido, esto va a determinar en buena parte ciertas posibilidades que tengamos para desarrollarnos o imposibilidades para desarrollarnos. Es decir, pensemos que en una persona que nació en Corea del Norte y otra persona que nació en Corea del Sur. La cultura que tienen ambas personas es similar, porque provienen de un origen ancestral donde hay muchas costumbres similares. Sin embargo, el país, por ejemplo, el que nace en Corea del Norte, va a ser muy difícil que salga a conocer si quiere otro país. No va a ser posible que salga de otro país a menos que el gobierno lo enviara por cierta razón. Pero si no, por mutuo propio, no solo va a ser difícil que salga de su país, sino va a ser muy difícil que visite la capital Pyongyang, porque para visitar la capital un ciudadano tiene que pedir permiso y vigilan sus antecedentes, ¿verdad? Igual, en América Latina la gente podía haber nacido, por ejemplo, cuando los años en que yo era chico, en los años 70, había muchas dictaduras militares en América Latina. Entonces, aunque las costumbres podían ser muy similares de dos países latinoamericanos, en alguno que hubiera un régimen militar, iba a ser más difícil, por ejemplo, expresar lo que realmente se sentía, ¿verdad? Entonces, el país puede determinar en buena medida esa herencia que nos da el país en que nacemos, nos puede determinar parte del desarrollo de la vida. Ahora bien, el ser humano su mente es tan maravillosa que si yo nazco en un país,
puedo tener la posibilidad, si a lo largo del tiempo me doy cuenta, por ejemplo, si yo nazco en México, pero admiro algunas cuestiones de los europeos, algunas cuestiones de los asiáticos, de los japoneses, por ejemplo, puedo yo decir, bueno, mi herencia es que nací en México, pero puedo aprovechar ciertos comportamientos que tienen los alemanes que les ayudan a superarse, o ciertos comportamientos que tienen los japoneses que les ayudan a ser mejores, y de esta forma, aún naciendo en un país, aprovechar lo de otros. Pero el haber nacido en un país es una herencia. Aquel que nació en un país donde pasan hambrunas en un momento dado, pues va a ser mucho más difícil su vida en las épocas tempranas, ¿verdad? Aquellos que nacieron en Bangladesh, en el momento en que Bangladesh pasaba por tremendas hambrunas, bueno, pues su vida fue mucho más difícil en los primeros años, a diferencia de aquellos que nacieron en países, por ejemplo, donde había a lo mejor mucha abundancia de petróleo, y en sus años pequeños pudieron gozar de un bienestar importante. Entonces, esa es la tercera herencia. Entonces, tenemos la herencia genética, segundo, la herencia cultural, y tercero, hemos visto la herencia geográfica. Decíamos que la herencia genética no la podemos rechazar. Nacemos con esa herencia genética, pero no la podemos rechazar a menos que nos suicidáramos. Pero de otra forma, ahí está nuestra herencia genética, pero con la cultura, con la herencia cultural, sí podemos aprovechar datos de esa herencia genética. Y esta herencia cultural, pues así nacemos, pero la podemos ir modificando con el tiempo. Y finalmente, ahorita, esta tercera herencia, la herencia geográfica, también la podemos aprovechar. Es decir, nacimos en un país, pero podemos aprovechar las costumbres, las actitudes, las tradiciones de otros países, de otras áreas geográficas, para enriquecernos. Por ejemplo, México mismo es un crisol de culturas prehispánicas, como culturas mixtecas, zapotecas, náhuatl, etcétera, que muchas veces hay gente que aprovecha esas tradiciones. Ahorita, por ejemplo, en Oaxaca está la Guelaguetza, ¿verdad? Un enorme festival cultural que tiene diversas tradiciones. Entonces, esta herencia geográfica también, si somos perspicaces, podemos aprovecharla para ser mejores. Finalmente tenemos la cuarta herencia, la herencia material, que generalmente cuando hablamos de herencia es a la que nos referimos. Y creo yo que la herencia menos importante, la que va a determinar nuestra vida, básicamente son las herencias anteriores, la genética, la cultural, la geográfica. La herencia material puede ser un empujoncito y hasta ahí. Y es curiosamente o paradójicamente extraño que sobre esta variable, sobre esta herencia, es sobre la que más pleitos hay, opiniones hay. O sea que a veces la gente, cuando no ha podido lograr las cosas por sí mismo, se pelea por una herencia, ¿verdad? Cuando que la herencia material debe ser un deseo de alguien. Alguien puede desear regalarle o no a quien quiera lo que creó esta persona, ¿verdad? Pero no debiera ser tan importante. No obstante, esta herencia material es la que es motivo de enormes disputas jurídicas. La herencia material, al ser un regalo, se puede aceptar o rechazar. A diferencia de la herencia genética, que la tenemos en nuestra mente y ahí fuimos, o las otras herencias como la geográfica. La geográfica, ahí nacimos y ya no podemos cambiar eso, pero alguien puede nacionalizarse después de otro país, o sea, puede modificarla, ¿verdad? La herencia cultural igual la podemos ir modificando. Bueno, la herencia material, esta puede ser repudiada o rechazada, o modificada o transformada, ¿verdad? Entonces, la herencia material debiera ser un motivo de enorme gusto, sin dejan alguna,
pero no debe ser ningún motivo de enojo, envidia, sino más bien un motivo de reflexión cuando no nos dan la herencia que alguien cree merecer, pues realmente más bien debe reflexionar, ¿verdad? Debe ser motivo para reflexión personal, pero nunca enojo ni nada por el estilo, porque las herencias debe ser algo meramente voluntario del que lega, del que deja esa herencia. ¿Y tú ya conocías la existencia de estas 4 herencias? ¿Cuál es personalmente para ti la herencia que más crees que ha influido en tu vida? ¿O cuál crees que sea la más importante? ¿Crees que algunas de estas herencias las debamos modificar o hay que aceptar las herencias tal y como son? Deja tus comentarios para poder enriquecer las ideas de estos videos. Sin más, te invito nuevamente a suscribirte a este canal si te gustan los videos de este tipo y te invito a que nos veamos en el próximo paseo matinal con Sergio Díaz. Hasta pronto.